Pero hay un tema muy importante que se tiene que entender, ¿no? La reforma del control que se hizo, que es una reforma muy grande, muy estructural, hasta se cambió en parte la Constitución, ¿no?, para hacer estas reformas. Era parte de un conjunto de reformas que estaban en el plan de gobierno de Pedro Pablo. Entonces la idea fue, bueno, se supone que en el lado del gobierno se van a hacer las reformas en los distintos sistemas administrativos, ¿no? Y en el lado del control también se iba a hacer la reforma, porque está claro que sin un buen mecanismo de control el Estado no puede ser competitivo, y sin un Estado competitivo la economía en general no lo puede ser. Pero el control tiene dos partes. Hay un control interno y un control externo. Lo que la Contraloría hace es control externo. Y el gran problema de nuestro país son los controles internos con los que opera cada una de las entidades. Es imposible que desde la Contraloría se pueda controlarlo todo. Para eso existe el control interno. El control externo siempre es selectivo. Siempre se puede mejorar, siempre se pueden hacer cosas. Pero el control interno es quizá una de las piezas más importantes de una administración, porque el controlar es con natural a gobernar, es con natural a administrar. O sea, ¿quién es el primero que tiene que estar preocupado de que las cosas se hagan bien, que logren sus objetivos, que se hagan con transparencia, que cumplan las leyes, etcétera, etcétera? No es el contralor, no es el auditor, es el gestor. Entonces ahí amarramos también, empatamos el tema con el tema del servicio civil. Ese gestor, para que tenga esa actitud, tiene que tener también una serie de conocimientos y habilidades que normalmente no tiene, sobre todo a nivel subnacional. ¿Y por qué no los tiene? Porque el Estado nunca los ha formado. Porque si tú quieres competencia, o la compras, que significa pagas bien, o la formas. Te demoran más, es más sostenible, estamos de acuerdo. Pero no haces ni lo uno ni lo otro. Entonces obviamente la gente en el sector público a nivel subnacional esencialmente necesita mucha capacidad. Y cuando se dice, y con esto acabo, una de las reformas más importantes que se ha hecho en materia de control es que se le ha quitado la discrecionalidad al auditor. El auditor no es discrecional. Antes lo era. Entonces antes, o sea, una obra, venía un ingeniero de la Contraloría y decía, no, el diseño está mal hecho. ¿Y por qué el diseño está mal hecho? Y te observaba. Y claro, con todos los problemas que hay en su vinculación con el sistema de justicia, terminabas procesado porque el diseño dice que está mal hecho. Pero ¿y quién eres tú para decirme que el diseño está mal hecho? Ahora eso ya no es así. Ahora la Contraloría solo reconoce la discreción en el gestor. Pero la discrecionalidad, administrativamente hablando, no es que yo hago lo que me da la gana, no. Eso hazlo con tu plata, con la plata de todos los peruanos, tienes que seguir reglas. Y la discreción tiene que estar motivada. O sea, no es que yo me iluminé por el Espíritu Santo y voy a hacer esto porque se me ocurre, no. Tienes que motivarlo. Y en segundo lugar, la discreción no puede romper las reglas. Y el gran problema en el Perú es que hay demasiada regla inútil. Eso es cierto. Eso yo lo he dicho N veces, ¿no? Que gracias a Dios ahora como el control es solamente de legalidad y no es discrecional, ya está más o menos claro cuáles son las reglas que se tienen que cambiar, ¿no? Luis Alonso pone ahí algunos ejemplos en su paper. Entonces, ahora el control se ha vuelto predecible, objetivo, imparcial. Claro, puede ser de que hayan algunos informes que no están bien hechos, sí, pues es un tema hasta humano y estadístico, ¿no? La Contraloría produce miles de informes al año, algunos estará mal, ¿no? Pero en general, ahora los informes no tienen ese enfoque, tienen un enfoque mucho más preventivo, para eso creamos el control concurrente. Entonces yo creo que reformando el sistema de control interno en el país y haciendo lo necesario para articular mejor los esfuerzos en la cadena de lucha contra la corrupción, y donde el sistema de justicia y el sistema penitenciario son súper importantes, que además esa cadena es casi igualita, quitando la Contraloría, pero el resto es igualito que para resolver el problema de la seguridad. Entonces yo creo que en la medida de que los editores y los autores puedan ayudar a la discusión en esos temas, yo creo que vamos a estar mucho más cerca de dar realmente un salto cualitativo de la gestión pública, si es que logramos convencer con la ayuda de todos los involucrados, incluyendo los medios de comunicación, la academia, etcétera, a la clase política de que de una vez por todas tome las decisiones y zamaquee al Estado peruano. Muchas gracias. Desde el título tenemos una sugerencia bien importante también, que es esto de un salto cualitativo, ¿ya? Y en diferentes partes hace referencia a las reformas que hubo en los 90, ¿no? Donde en 2, 3, 4 años el
Perú pasa ¿no? de blanco a negro en varios aspectos, o de negro a blanco, como uno quiera verlo. Y acá el reto es, ok, ¿podemos hacer estas realmente como un shock? O sea, ¿podemos hacer estas realmente como una cosa, no, 2 o 3 años y ya estamos? ¿Necesitamos hacerlo de repente más gradual? En algunas sí, en algunas no. Creo que es un espacio de discusión política bien interesante, porque hay algunas en donde de repente uno puede pensar, oye, ¿sabes qué? Eso mientras más rápido se haga, sacas la curita y haces todas las reformas de una vez. Si quieres hacer la constitución, tienes 1 año o 2 de capital político para hacerlo. Después ya fue. La otra manera de interpretarlo es, oye, no, esto necesitas macerarlo, necesitas ¿no? generar consenso, ¿no? Las reformas, oye, no sé, por decir cualquier cosa, la reforma de salud colombiana, ¿no? Que tienes 15 años haciéndola. ¿No? y tiene retrocesos y a veces avanza, pero de repente al final cuando ya queda, ya quedó. Entonces tienes más, ¿no? Porque se trabajó durante mucho más tiempo y generó más consenso. Entonces creo que más allá de la propuesta concreta, creo que una discusión interesante es en qué medida podemos hacerlo esto como salto, en qué medida es mejor hacerlo como un salto, ¿no? y un shock, que también se usa bastante la referencia, ¿no? Y en qué medida es, oye, más que un shock es un proceso de conversación largo, pausado, ¿no? Que te pueda dejar una reforma de largo plazo. Pero las dos posiciones tienen mérito y me parece interesante discutirla. Otro punto importante, y que está bien claro en la parte de educación, pero de nuevo es transversal al libro, es pensar el Estado en un enfoque en resultados. ¿Ya? En que si yo invierto 1, yo quiero tener, por ese 1, quiero tener pues cierto nivel de rentabilidad social. ¿No? Yo quiero que se cierre una brecha en educación, quiero que se cierre una brecha en infraestructura, ¿no? Quiero tener mejor control, un poquito más difícil de medir, pero quiero tener mejor control. ¿Cuáles son los KPIs que estoy usando? No todos los sectores va a ser fácil. Hay algunos sectores donde es bien difícil medir eficiencia. No sé, el sistema de justicia, de repente puedo tener algunos, pero son tangenciales. Pero sí es importante, o sea, creo que sí es bien importante el enfoque, y lo que está muy claro en la parte de educación, que si yo invierto 1, estoy esperando, yo espero, como cualquier empresa en realidad, yo espero que eso tenga una rentabilidad, y quiero que no se traduzca en un objetivo intermedio. O sea, yo no quiero que me digas cuántos profesores extras has podido contratar, no, cuánta plata le ha subido al profesor, yo quiero que me digas cuánto está aprendiendo el estudiante. ¿Ya? Entonces, y en algunos sectores es fácil de medir, otros no. Pero la idea de que tenemos que orientar casi todo gestión pública, no se puede todo, pero casi todo gestión pública, un enfoque de resultados, creo que es bien importante y no, está en varios capítulos como un tema a destacar. Otro punto importante es restricción política, ¿no? O sea, muchas de estas cosas les hemos discutido varias veces, creo que hay algunos aportes innovadores súper buenos, pero la parte del diagnóstico, en muchos casos, la conocemos, está ahí. Creo que, como decía Nelson, entre técnicos normalmente hay bastante consenso en varias de estas reformas. Son reformas que, mira, yo puedo el decimal para aquí o el decimal para allá, pero en general todos estamos más o menos de acuerdo, ¿no? El problema es cómo traducimos eso a un lenguaje que sea apetecible políticamente, ¿no? Creo que ese es uno de los retos más grandes, porque, lo decía Nelson también, vamos a tener bastante... y Meche, va a haber bastante resistencia. Hay algunas de estas reformas que a nadie le va a gustar de los que tienen que hacerla. No le va a gustar al ministerio, no le va a gustar al burócrata, no le va a gustar al Congreso, no le va a gustar menos a las personas, al docente o al médico. Entonces, muchas veces el encargado de hacerla, los responsables de hacer la reforma son justamente los menos interesados en hacerla. Creo que hay 2 o 3 áreas que me parecen súper importantes de desarrollar. Uno, el tema de servicio civil, sin lugar a dudas, que es muy crítico en particular en estos 2 sectores sociales, ¿no? De educación y salud, que concentran el 30, 35, 40% del presupuesto público, ¿no? Y también el tema de gobiernos locales, donde está el grueso de la inversión pública. Entonces, en realidad sí, más allá del shock, sí podríamos empezar de pronto de manera selectiva, ¿no? Por tanto, la persuasión también se hace de manera selectiva, ¿no? Porque una cosa es, y lo digo por experiencia propia, persuadir a médicos en el sector salud, y una historia muy diferente es persuadir a los gremios, ¿no? Con bastante ideología en el sector de educación, y aún otra historia es persuadir región por región, ¿no? Es prácticamente como persuadir a países diferentes,
¿no? Desde Amazonas, ¿no? Versus el gobierno local del Cusco y Puno, son dos contextos, dinámicas, visiones de vida completamente diferentes. Pero sí, creo que de aquí para adelante, que estamos haciendo este trabajo en la Escuela de Gestión Pública, sí creo que Tito va a salir en el TikTok próximo al respecto, pero se está trabajando, creo, si no me equivoco, en infographics, que es una manera de llegar a la gente de una manera rápida, ¿no? Con los autores de los diversos capítulos vamos a coordinar para hacer mensajes muy concretos, ¿no? Y tratar de llegar un poco en esa línea de movernos a qué cambios institucionales, qué cambios legales necesitamos para que este libro se haga operativo en el largo plazo, ¿no? De a poquitos, ¿no? Piano a piano, digamos, paso a paso, pero creo que es un gran inicio. Hay muchos temas que mientras avanzamos y revisamos posibles tópicos, vimos que no solamente se habían dejado de tocar, no había mucho progreso, sino que se estaba retrocediendo, como es el de educación y pensiones, por ejemplo, para hablar de dos. Y entonces el problema es que en algún momento, cuando se hicieron la reforma de los 90, había preocupación por las consecuencias del capitalismo salvaje, pero hemos llegado a un problema de populismo salvaje en los últimos años, en donde no se sabe a dónde las medidas del gobierno pueden causar más daño. Aparentemente la dinámica se ha invertido. Entonces eso aumenta el desafío de lo que sería la continuidad de discusión de estas ideas para el futuro. Y creo que todas las sugerencias son bastante valiosas. Otra de las discusiones que tuvimos fue, gente se sorprende cuando decimos que la presidencia del Consejo de Ministros es la encargada de la coordinación de la gestión pública, porque cuando uno ve a Premier hablando, no solamente el último, sino todos los anteriores, con los medios se toca cualquier tema menos gestión pública. Entonces, eso indica un poco que hay que pensar cómo se organiza el Estado, como han dicho los comentaristas, no solo a nivel del ministerio, pero también a nivel de la administración pública en general. Entonces todo eso lo recogemos constructivamente, lo vamos a seguir conversando y bueno, no en octubre, pero tal vez alguna vez podamos retomar.